de septiembre de 2010, estoy aquí a las 10 de la mañana en el balneario del Convivencial Maná. Había llovido los días recientes y entonces no había yo podido venir. Ayer estaba en el Salto Alto, en Aguas Claras, allá en la Tierra de Agua de Rayaguana. Anoche regresé para acá y hoy en la mañana estoy pasando revista a todo el territorio del Convivencial Maná, e incluido la visita al balneario. Suena lindo, suena hermoso, sigue siendo una maravilla de espacio para uno bañarse, disfrutar y pasar un buen rato. Realmente sigue siendo una tentación para toda aquella persona que quiere disfrutar de lo bueno, que quiere sentirse feliz y que quiere despejar el calor por algún momento, cogiendo para acá y estando aquí compartiendo con amigos, con amigas. Qué chulo es oír esta agua como rueda por esta pequeña cascada, pero que al mismo tiempo, cuando está dentro de ella, esto es un placer tan grande, tan inmenso, es una hidroterapia. No se pierda usted la oportunidad de una hidroterapia temprana. Eso ayuda a que el cuerpo esté en buenas condiciones. Estoy feliz de estar aquí y me siento feliz cuando viene mucha gente a disfrutar de este balneario. Un espacio sencillamente hecho para que el ser humano se sienta bien, sin riesgo, sin peligro, todo suave, todo alegre. Sabiendo en el entorno va a tener una gran variedad de árboles frutales que le hacen el paladar más agradable: guayabas, mandarinas, chinas, las famosas naranjas, así como va a encontrar una gran variedad de otras divinas frutas como las pinolas, va a encontrar así el guineo maduro y una gran variedad más de otros frutales que son interesantes, los pajulitos, en fin. Pero también va a tener usted el cacao, el café, va a tener plantas alimenticias como la yautía, va a tener los plátanos, bananos, va a tener los guineos, todo esto lo tiene aquí en el Convivencial Maná. Mientras tanto, quédese con la idea de este balneario del Convivencial hoy 6 de septiembre, una imagen de cómo está y cómo tiende a permanecer la mayoría del año. Un placer para ustedes, siempre de un solo lado. Nosotros los que estamos del lado de lo bueno, de las buenas acciones. Por eso le pedimos a usted que cuando venga para acá, venga con buenas noticias, con buenas acciones, y llévese de aquí también buenas noticias y aquí realice buenas acciones para que tenga más que contar a cada lugar que llegue. Y así póngase usted en el camino de los millones, porque con buenas acciones llegamos a los millones y así mejoramos nuestra calidad de vida. Es un placer, con ustedes siempre, Agustín Navarro.